Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí presentes. Mi nombre es Mónica Bendaño Tafur. Le doy muchísimas gracias a Reuma Caribe por haberme invitado a este simposio tan interesante y al Laboratorio AVI por estar aquí presente y compartir mis conocimientos con ustedes. Entonces voy a dar inicio a la presentación. Soy médica psiquiatra de la Universidad del Norte en Barranquilla y psiquiatra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después realicé diferentes estudios en medicinas alternativas como medicina tradicional china, terapia neural, sintergética, eh, estudios en Reiki, que es la sanación de la energía, y he seguido en el estudio sobre todo del enlace entre el soma y psique, es decir, cuál es el impacto de psique en soma y viceversa, de soma en psique, para ver esa relación que permanentemente encontramos en nuestros pacientes. Esta conferencia se llama Arquitectura Biológica de las Emociones y es una expresión de la psiconeuroinmunoendocrinología. Estas son las referencias que voy a utilizar y son de mi responsabilidad. Estos son los laboratorios para los que dicto y he dictado conferencias, en esta ocasión para el laboratorio AVI, invitada por Reumocaribe. Este es un módulo que dicto en diferentes universidades de Colombia en posgrado, que se llama Psiquiatría Sistémica, porque desde hace unos años vengo considerando y dándome cuenta que la salud mental es sistémica y no es solamente del sistema nervioso central. Este es un trabajo, en algún momento acuñé esta frase, un visionario trabaja en solitario, porque el hecho de que en medicina aceptemos que las emociones tienen un impacto a nivel biológico, ha sido un trabajo importante, ¿verdad? Para que en medicina se le abra este espacio al impacto de la emoción en el cuerpo y veamos cómo diferentes enfermedades no solo se exacerban a partir de la expresión de la emoción en el cuerpo, sino también se inician a partir de una emocionalidad que el paciente no haya resuelto. He ido comprobando a lo largo de mi trabajo, de mi experiencia con mis pacientes, que el cuerpo definitivamente no es una estructura, el cuerpo es un proceso, es decir, antes, para que el paciente se siente en el consultorio con uno y le dé un diagnóstico, así él le diga a uno que tiene una evolución de unos 2 meses atrás con X, Y o Z síntoma, en realidad en el cuerpo del paciente ha sido un proceso que viene desde mucho tiempo antes, muchas veces hasta desde la vida intrauterina, tema del que les pienso hablar de alguna manera. Este es con una imagen con la que pretendo decir cómo los seres humanos estamos en una construcción permanente desde el punto de vista emocional. Entonces pongo de ejemplo algunos diagnósticos para explicar la idea de que nuestro cuerpo es un proceso. Por ejemplo, en la artritis reumatoide vamos a ver ansiedad en el paciente, pero lo que quiero hacer énfasis que no es que el paciente desarrolle ansiedad posterior al diagnóstico de artritis reumatoide, sino que es un paciente que viene con una ansiedad, así él no lo haya referido nunca o sea un síntoma al que no le haya dado importancia, pero es un diagnóstico, es un síntoma emocional que viene causando un proceso somático en su organismo, así él no haya presentado ninguna sintomatología. El paciente con artritis reumatoide también presenta incertidumbre, es un paciente que tiende a sentir incertidumbre fácilmente por las cosas, tiende a tener una personalidad depresiva, a entristecerse, tiende a ser una persona
rabiosa, que se pone rabiosa muy fácilmente, que se frustra muy fácilmente, es decir, siempre está teniendo unas expectativas y si no resultan como está esperando, tiene una sensación de frustración. También tiene una dificultad para manejar el dolor, el paciente con artritis reumatoide, y me refiero al dolor no solo físico, sino el dolor desde el punto de vista emocional. Es un paciente que le cuesta trabajo manejar también el placer. Es un paciente que guarda muchos resentimientos y obviamente eso va quedando una memoria biológica que después se va a expresar en toda la sintomatología de la artritis reumatoide. También es un paciente que maneja miedos de manera inadecuada. Otro diagnóstico es la espondilitis anquilosante, que es un paciente que tiende a ser pesimista. Insisto, no estoy hablando de las emociones que aparecen a partir de que se le dice el diagnóstico al paciente, sino unas emociones que con el que cursa el paciente en su manera de ser y va estructurando el diagnóstico de espondilitis anquilosantes y ahorita voy a explicar por qué. Es un paciente que también maneja mucho miedo, es un paciente que presenta usualmente trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, tristeza. Otro diagnóstico de ejemplo es la fibromialgia. Es un paciente que es poco flexible, tiene una dificultad para ser flexible y se mantiene rígido frente a algunas formas de pensar suya. Es un paciente que tiende a ser obsesivo, que se mueve en forma circular y no en espiral ascendente, sino en círculo frente a un tema sin salir de él. Es un paciente también que le cuesta trabajo fluir con las circunstancias de la vida, sino que tiende a quedarse ahí anquilosado. Le cuesta trabajo transformar las situaciones, le cuesta trabajo manejar el dolor, el duelo. Es un paciente también que maneja rabias, que no sabe manejar la rabia, es un paciente tenso y es un paciente hipersensible, se ofende con muchísima facilidad. El otro tema es el otro diagnóstico que usa es la enfermedad de Crohn. Es un paciente ansioso, paciente triste, un paciente nostálgico que le cuesta trabajo soltar situaciones del pasado, que le cuesta trabajo adaptarse a las nuevas circunstancias, no suelta las cosas del pasado, sino que insiste en manejar y en mirar las cosas como eran antes y se apega demasiado. Le cuesta trabajo aprender de las nuevas situaciones y se queda ahí pegado en situaciones del pasado. Y por lo tanto no agradece las viejas situaciones, lo viejo que él tiene que soltar, no lo aprende y ahí se queda patinando, digamos, es un paciente triste, que le cuesta trabajo manejar la expansión en su vida, le asustan los cambios, expandirse en su cambio, así que maneja rabias, le cuesta trabajo ser una persona tolerante, muy fácilmente es intolerante, es un paciente miedoso, asustadizo, no sabe afirmarse, entonces es una persona que tiende a imponerse, porque no sabe afirmar una posición, entonces intenta someter a los demás e imponerla. No sabe fluir tampoco, también tiende a quedarse obsesivamente en las situaciones, le falta confianza en sí mismo, tiene temas con su identidad y me refiero a costarle trabajo mantener una posición clara frente a los demás por temor a ser devaluado o no aprobado. También tiene trastornos en el sueño, dificultad para ser flexible. También quiero poner ejemplos en patologías de la piel, en la psoriasis. Es un paciente que maneja vergüenza, que maneja temas de sentirse seguro, que le cuesta trabajo proyectarse laboral, profesionalmente, como persona. Le cuesta trabajo realizar sus sueños, expresarlos. Le cuesta trabajo ser una persona que maneja la plenitud, precisamente por no saberse proyectar, es muy ansioso, maneja también muchas tristezas. De manera que el paciente de piel en general, la psoriasis artrítica,
la hidroadenitis supurativa. Son pacientes que manejan nostalgia, dificultad para soltar el pasado, dificultad para aprender de él y agradecerlo. Son pacientes que tienden a ser tristes, ¿no? Que no saben manejar el dolor, las pérdidas suelen quedarse en los duelos, se quedan ahí pegados en la pérdida que hayan tenido, no solamente de seres queridos, sino cualquier pérdida significativa. O son pacientes que se mueven en temas de falta de confianza, de falta de seguridad. La piel es esa expresión de ese adentro del paciente y suele expresarlo en la piel. Le cuesta trabajo ser una persona resiliente, es decir, ponerse por encima de las situaciones difíciles y volver a salir adelante. De manera que, siguiendo el tema de que la emoción es un proceso que se va gestando a lo largo de la vida del paciente, como los ejemplos que les acabo de dar, hasta que finalmente se estructura en un diagnóstico somático. Así que la emoción realmente es una comorbilidad constante. Yo suelo ver en los pacientes como si la tristeza o la ansiedad o los trastornos del sueño o el estrés fueran normales eh, porque tiene un diagnóstico X, Y o Z somático y no es considerado una comorbilidad. Y la invitación de esta conferencia es precisamente eh, que la emoción sea vista como una comorbilidad y sea tratada precisamente como tal, porque además es una comorbilidad constante. De manera que la emoción es un proceso en el tiempo que se va dando en la manera de ser del paciente, pero que va dejando huellas en su eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune, hasta que estructura un diagnóstico, como he venido diciendo. Así que solemos identificar los factores de riesgo biológicos que estructuran el diagnóstico de un paciente. Y el tema también es identificar los factores de riesgo emocionales como parte del diagnóstico de un paciente. Entonces, quiero hablar del eje adrenal, del eje hipófisis adrenal sistema inmune, comprendiendo que la principal vía del sistema nervioso central para regular el sistema inmune es precisamente el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune. Ahí ven que pongo el efecto ancla. El efecto ancla es la manera de ser del paciente. Son estas emociones que el paciente a lo largo de su vida no ha sabido manejar y que estructura su manera de ser, pero que son sus factores de riesgo emocionales y que son sus factores, son su comorbilidad que va cursando silenciosa hasta que aparece en un diagnóstico somático y es al que hay que prestarle atención. De manera que la manera como el paciente se ha acostumbrado a percibir su vida va estructurando este diagnóstico. Esa programación neurolingüística que el paciente va estructurando a lo largo de su vida. Esos arquetipos que tiene para percibir la vida. Un arquetipo desde la tristeza, desde la ansiedad, desde la nostalgia o desde la rabia, desde el miedo, desde la falta de confianza y de seguridad en sí mismo, de esa manera de no soltar el pasado, de esa manera intolerante, inflexible, rígida de ser, de esa manera obsesiva como el paciente es, o esa manera muy victimista de ver la vida, va estructurando una percepción que va causando síntomas. Esos síntomas, esta percepción pasa a amígdalas cerebrales, que es una de las principales estructuras del sistema límbico, esta información pasa a corteza cingulada, que es donde se estructura el miedo en el paciente. Amígdalas cerebrales le pasa esa información emocional al sistema nervioso autónomo, que a través de simpático y parasimpático se gobierna toda la fisiología y, por supuesto, impacta el sistema nervioso entérico, creando las disbiosis, creando esa doble vía entre sistema nervioso entérico, segundo cerebro, y sistema nervioso central, primer cerebro. Más adelante voy a hacer una breve referencia al tema. Amígdalas cerebrales también le manda la información de la percepción emocional del paciente al hipocampo, que es donde se estructuran
principalmente neurotransmisores como dopamina, serotonina y norepinefrina, neurotransmisores implicados en la aparición del estrés, la ansiedad y la depresión. De manera que hasta este momento nuestro paciente ya cursa con un estrés, con una ansiedad y con una depresión que, aunque sea subclínica y el paciente no consulte por eso, está creando un proceso inflamatorio crónico o una inflamación mínima persistente, como les voy a ir mostrando a lo largo del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, sistema inmune. Em, Esta percepción también parte de la estructura del tálamo. El tálamo tiene unas redes tálamo-corticales que llegan hasta corteza, y en corteza es donde se estructura una, un comportamiento, una conducta a partir de la percepción que ha venido manejando el paciente a lo largo de toda su vida, y va creando este proceso inflamatorio crónico o esta inflamación mínima persistente. En corteza frontal y parietal están las neuronas espejo. Las neuronas espejo se activan a partir de un aprendizaje, es decir, cuando hay una circunstancia más o menos parecida a una circunstancia aprendida por el paciente, esas neuronas espejo se van a activar y van a mandar una información a amígdalas cerebrales para que se active todo este eje del sistema nervioso autónomo que gobierna toda la fisiología, sistema nervioso entérico del que les acabo de hablar. Y todo a partir de un aprendizaje que ha tenido el paciente a partir de su crianza, de sus experiencias de la vida, de la cultura en la que esté desarrollándose, de la programación neurolingüística que ha tenido. Las amígdalas cerebrales pasan esta información emocional al hipotálamo, y el hipotálamo es la estructura donde se conforman los neurotransmisores, es decir, todas las emociones que el paciente está experimentando, ha estado experimentando, en el hipotálamo se convierten en neurotransmisores, de manera que para cada emoción hay un neurotransmisor. Esto lo descubrió Candice Pear en 1970, una neurobióloga estadounidense que descubre cómo cada emoción corresponde a un neurotransmisor producido a nivel del hipotálamo. De manera que ese neurotransmisor, ya neurobioquímicamente hablando, la emoción va a causar un efecto. El hipotálamo le da una orden para que se produzca el factor liberador de la adrenocorticotropina, para que se libere la adrenocorticotropina. La adrenocorticotropina estimula las glándulas suprarrenales que producen catecolaminas. Las catecolaminas ejercen una disminución de la insulina, obviamente aumenta la glucosa circulante en sangre, pero disminuye la resistencia inmune, y ahí empieza ese proceso inflamatorio mínimo persistente en el paciente. En glándulas suprarrenales también se produce cortisol, y el cortisol compite por los receptores de serotonina con la serotonina, compite por los receptores de membrana a nivel intestinal, que es donde se produce la serotonina en un 95%. De tal manera que, aunque haya serotonina circulante, el cortisol que está produciéndose por la manera de percibir el paciente, que es de estrés, de ansiedad y depresiva a lo largo de toda su vida, aunque sea un proceso inflamatorio mínimo persistente, silencioso, que después va a causar las enfermedades como ahorita vamos a hablar. De manera que la serotonina, como es precursor de la melatonina, obviamente el paciente va a tener trastornos del sueño, va a presentar insomnio y va a presentar depresión. Esta información llega al tálamo. En esta diapositiva les muestro las 4 grandes estructuras del sistema límbico. El sistema límbico está conformado por el tálamo. El tálamo es la estructura con la que percibimos todos los acontecimientos, y es con la que interpretamos los acontecimientos, y va a depender de la programación neurolingüística que tiene toda persona. Por eso las personas tienen una percepción muy particular
y una interpretación muy particular, porque va a depender de la programación, de las experiencias, de lo que haya vivido a lo largo de su vida. Pero eso también va a determinar unos neurotransmisores que van a determinar una epigenética y una genética que se va a expresar. De manera que el tálamo es donde se manejan los niveles de conciencia que tenemos las personas. Hay 4 niveles de conciencia. En las redes tálamo corticales se van estructurando 4 niveles de conciencia. El primer y segundo nivel de conciencia son conciencias poco elaboradas, es decir, cuando uno elabora muy pobremente alguna experiencia. Pero el tercer y el cuarto nivel de conciencia es cuando las personas elaboramos de mejor manera las experiencias de la vida. Es cuando decidimos aplicar la cognición, es decir, aprender de las experiencias y no repetir el suceso. Pero si no se aprende de la experiencia, las neuronas espejo siguen mandando la misma información a amígdalas cerebrales como acabo de explicar, si sigue estimulando el sistema nervioso autónomo, se sigue estimulando el sistema nervioso entérico, sigue estimulando la ACTH, catecolaminas corticol, se sigue estimulando el sistema inmune y sigue el proceso inflamatorio mínimo persistente a través de una manera de ser, de estrés, de ansiedad o depresión que tienen las personas. De manera que el tálamo le manda esa información a la corteza y ahí es donde se estructura una conducta. La otra estructura importante del sistema límbico es amígdalas cerebrales, como acabo de explicar, su relación importante con el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico y su efecto GABAérgico, ya que las amígdalas cerebrales tienen células GABAérgicas, de manera que cuando el paciente tiene una percepción de estrés, las células GABAérgicas se apagan, se silencian, por decirlo así, y el paciente entra en estrés. Pero amígdalas cerebrales también tiene la función GABAérgica, es decir, bajar la neuroexcitabilidad si la percepción del paciente, de las personas, no son desde el estrés, la ansiedad o desde la depresión. La otra estructura importante del sistema límbico es el hipotálamo. El hipotálamo, como les decía ahorita, es donde las emociones se estructuran neurotransmisores. Eh, el hipotálamo es el que de ahí determina la producción del cortisol a través de la ACTH que estimula glándulas suprarrenales, las catecolaminas, su acción sobre el sistema inmune y su acción sobre el sueño. Y la otra estructura importante, muy importante, es el hipocampo. El hipocampo es una capa única de neuronas densamente empaquetadas y las funciones del hipocampo, que es donde se estructura el estrés, la ansiedad, la depresión con sus neurotransmisores dopamina, norepinefrina y serotonina, son los que el hipocampo es el que define la inhibición de la conducta, es decir, cuando una persona es capaz de decir, no, esto no lo voy a hacer porque es mejor que no lo haga. Esa capacidad de una persona inhibir su conducta y transformarla a otra más sana es del hipocampo. Pero si tenemos un hipocampo súper estimulado, como acabo de explicar, esa inhibición de la conducta no se va a dar y es un paciente que se mantiene en estrés y en un proceso de inflamación mínima persistente. El hipocampo también es el encargado de la navegación, es decir, cuando las personas nos movemos en espacios conocidos, nos podemos mover fácilmente, casi que sin mirar y sin tropezarnos, porque tenemos un conocimiento de navegación del espacio en el que nos movemos cotidianamente. Pero si hay un cambio de espacio, esa navegación se ve alterada. Por ejemplo, cuando las personas tienen que cambiar de espacio físico, pueden entrar en un proceso de estrés o de ansiedad porque ya no tienen el mismo manejo. Cambian de oficina o cambian de lugar de vivienda o cambian de ciudad. Cualquier tipo de cambio, el hipocampo se va a ver afectado. El hipocampo también es el encargado de la orientación en tiempo, en lugar, en persona. De manera que hay cambios importantes que se dan en el paciente depresivo o en cualquiera de los diagnósticos que acabo de mostrar, de mostrar que es un hipocampo que puede estar
alterado. La memoria también, el aprendizaje son funciones importantes del hipocampo, po- porque el aprendizaje es lo que le permite a toda persona ser resiliente. Es decir, cuando estoy frente a una situación adversa, pero me dispongo a aprender, me dispongo a memorizar la nueva exigencia, lo nuevo. En este momento de pandemia, porque no es post pandemia, estamos todavía en pandemia, las personas se han visto exigidas a nuevos aprendizajes, a nuevas exigencias de la vida, porque la vida cambió laboralmente, profesionalmente, en muchos campos laborales la vida cambió. De manera que esta capacidad de adaptación, esta capacidad de aprendizaje, esta capacidad de ser resilientes es del hipocampo. Entonces, un hipocampo que está estresado, ansioso o deprimido no va a poder tener esa actitud resiliente, porque en el hipocampo es donde principalmente se da la neuroplasticidad. Eric Kandel, cuando habló en el 2000 de su investigación, la neuroplasticidad, habló del cerebro plástico, es decir, la capacidad que tenemos para adaptarnos a las situaciones permanentemente. El dicho loro viejo no aprende no aplica con el cerebro realmente. Ese es un dicho mandado a recoger porque el cerebro es plástico permanentemente, tiene la capacidad de aprender. Pero si es un cerebro en estrés o en ansiedad o en depresión, como los diagnósticos somáticos o emocionales, definitivamente el paciente no va a poder aprender y adaptarse a la nueva situación. En el hipocampo es donde vamos a ver sobre todo la neurogénesis, es decir, la capacidad de formar nuevas neuronas, es lo mismo que decir nuevos aprendizajes, nuevas memorias, nuevas adaptaciones. De ahí la importancia que la comorbilidad de estrés, ansiedad o depresión de cualquier diagnóstico somático siempre sea atendida. Además, les acabo de mostrar por el eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune que un paciente siempre tiene estrés, ansiedad y depresión frente a cualquier diagnóstico o dependiendo de su proceso de personalidad que haya tenido a lo largo de su vida y la manera como el paciente se haya acostumbrado a percibir la vida. De manera que es importante para que nuestro paciente realmente tenga una actitud resiliente, tanto somática como psíquicamente, hay que cuidar su percepción de estrés, de ansiedad o de depresión, para que el paciente realmente tenga una neuroplasticidad y sea resiliente. Durante el estrés agudo, como hemos hablado, se produce el cortisol. La presencia del cortisol va a estimular la producción de células del sistema inmune, todas las células linfocitos T, las natural killer, el interferón, el factor de necrosis tumoral alfa, el beta, es decir, los neutrófilos, todas las células del sistema inmune se van a producir en la presencia del cortisol. Y estas células del sistema inmune producen citoquinas. Y las citoquinas, generalmente la interleuquina 1 y la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, que ahorita les voy a mostrar el efecto que tiene, vuelven a dar un estímulo a nivel de amígdalas cerebrales y esta cascada que les acabo de mostrar vuelve a presentarse. Más adelante les presento cuál es el feedback que hace el cortisol, pero si no lo hace es donde se presenta el problema a nivel mitocondrial y es donde podemos entender cómo a partir de un tema emocional no resuelto por el paciente, tengo un paciente crónicamente enfermo somáticamente, psíquicamente, crónicamente enfermo. El estrés crónico produce exactamente lo mismo, el cortisol, la producción de células del sistema inmune, la presencia del cortisol produce automáticamente células del sistema inmune y las células del sistema inmune producen citoquinas y las citoquinas suben a nivel central y estimula también el sistema nervioso, el sistema inmune del sistema nervioso central, que es la microglía. De manera que esta hiperexcitabilidad de las neuronas, esta hipersensibilidad inmunológica,
esta alteración del sistema endocrino que el paciente viene presentando a lo largo de toda su vida antes de que llegue a tu consultorio y le estructures un diagnóstico. El paciente llega a tu consultorio con una inflamación mínima persistente o de pronto con una inflamación, crónica. De manera que este paciente ya está presentando de antemano una sintomatología que luego se hace evidente cuando se le hace el diagnóstico somático. Es cuando hablamos del WINAP, o sea, ese dolor y sintomatología persistente a pesar de haber retirado el estímulo. Es decir, el paciente no remite, pero porque tiene un proceso inflamatorio anterior por una percepción emocional que el paciente tiene de la vida. De manera que, ¿cuál es el efecto psiquiátrico de un interferón alfa? La fatiga, la depresión, los trastornos del pensamiento, la psicosis, el deterioro de la memoria, el enlentecimiento. El interferón beta, el factor de necrosis tumoral alfa, todos tienen un efecto psiquiátrico: anorexia, fatiga, estrés, ansiedad. La interleuquina 1, su presencia produce somnolencia, alucinaciones, la interleuquina 2, pero lo que quiero mostrar es que es a partir de un proceso emocional en el paciente, porque es que solemos pensar que la presencia de las citoquinas es solamente por un proceso somático, también es un proceso emocional. Y muchas veces vemos en los exámenes de laboratorio interleuquinas, pero no hay una explicación somática y pensamos que no hay ninguna explicación. Muchas veces se le dice al paciente que no tiene nada porque es que la explicación es emocional. La interleuquina 6, que es la clásica que produce estrés, fatiga, hiperalgia, la inhibición de la sustancia P, y por eso el paciente eh, em, es tan sensible al dolor. Y la interleuquina 10, que hace el bloqueo al dolor. De manera que siempre la pregunta no, la afirmación es que hay una inflamación mínima persistente a partir de esta percepción que tiene el paciente a lo largo de toda su vida, de manera que hablamos de toxinas emocionales, porque siempre hablamos de toxinas biológicas, pero también hay que hablar de toxinas emocionales y es la manera de percibir, interpretar, sentir, vivir las diferentes circunstancias de la vida del paciente que tengas enfrente. Obviamente esos estímulos llegan a su sistema límbico a partir de los órganos de los sentidos, es decir, de los 5 sentidos. El paciente interpreta y percibe, pero toda esa información que está pasando en su vida entra por los 5 sentidos, que es la puerta de entrada al sistema límbico. Esos son los receptores de los diferentes 5 sentidos que tenemos. Esta es una respuesta refleja de Pavlov, que es una información antigua, pero muy válida y vigente todavía. Pongo el ejemplo del perro que es condicionado por un plato de comida, entonces le salivea su boca. Después no le presentan el plato de comida, sino que solamente le presentan el sonido de la campana, ahí no salivea su boca, pero después le presentan el plato de comida más el sonido de la campana, de manera que salivea y lo asocia con el sonido de la campana. Después, posteriormente, le presentan solo el sonido de la campana y su boca va a salivar como si le estuvieran presentando un plato de comida. Es lo mismo. Las personas nos condicionamos a reaccionar psíquica y somáticamente por las diferentes circunstancias de la vida, seamos conscientes de ello o no. De manera que nuestro soma responde condicionadamente de acuerdo a algún aprendizaje que se haya tenido desde la vida intrauterina, sin darnos cuenta hasta que se estructura ese diagnóstico. Eso es lo que he estado explicando hasta este momento con la explicación del eje hipotálamo hipófisis adrenal sistema inmune. Esta es una definición de conciencia, es decir, las personas tenemos, la definición de conciencia no es solamente desde el punto de vista de la alerta, sino la conciencia es cuando aprendí de algún acontecimiento, es decir, viví un acontecimiento y tuve un aprendizaje de ese acontecimiento
tengo conciencia de ese acontecimiento, así que no vuelvo a tropezar con la misma piedra, como decimos popularmente. Entonces, cuando aprendemos de las circunstancias de la vida, no hay un condicionamiento del que acabamos de hablar y no se produce una sintomatología en automático, sino que se puede frenar porque hay un hipocampo que detiene esa acción, como explicaba anteriormente. Estos eran los 4 niveles de conciencia que les explicaba a partir del tálamo. El primero, cuando la información llega a través de los órganos de los sentidos, como explicaba ahorita, llega a tálamo y a través de las redes tálamo-corticales va subiendo a los diferentes niveles de conciencia. Sube por el sistema activador reticular ascendente, llega a tálamo, llega a las redes negativas, que es cuando no hay una elaboración de la conciencia, cuando hay un procesamiento pobre de la conciencia. De manera que hay personas que tienen un síntoma desde muy temprana edad, pero no se dan cuenta y está asociado con alguna situación en su vida, con algún experiencia que hayan vivido. Lo que pasa es que no lo recuerdan, pero queda esa asociación inconsciente. De manera que más adelante, cuando aparece una situación más o menos similar, vuelva a presentar el mismo síntoma, aunque el paciente no sea consciente de eso. Solo se hace consciente cuando uno le hace la pregunta. Por ejemplo, cuando apareció la acidez en tu estómago, cuando tuviste flatulencia, anorexia, cuando tuviste distensión abdominal, cuando tuviste el dolor en la rodilla, cuando tuviste el dolor en el hombro, cuando tuviste la fiebre, por ejemplo. ¿Qué circunstancia estabas viviendo en tu vida emocionalmente hablando? El paciente lo asocia y cuando uno empieza a hablar, el paciente empieza a darse cuenta que casi siempre su síntoma somático aparece con la aparición de esa situación emocional, aunque no sea consciente hasta que uno se lo hace consciente. De manera que uno empieza a mostrarle al paciente los factores de riesgo emocionales, así como uno le muestra el factor de riesgo biológico, si es que cuando comí brócoli, si es que cuando hago este movimiento, si es que cuando tomo café, tomo licor, como granos, esos son los factores de riesgo biológico. O mi vida sedentaria, por ejemplo, o que como exceso de grasas, por ejemplo. Pero también cuando uno empieza a mostrarle al paciente la presencia de los factores de riesgo emocionales, empieza a asociarlo y empieza a uno invitar al paciente a hacer cambios en la transformación de la manera como percibe y empieza a hacer tratamientos sobre su comorbilidad emocional o sobre su factor de riesgo emocional. Este es el efecto del estrés, la ansiedad y la depresión sobre la mitocondria. Es decir, la primera actitud frente al estrés es la alarma, igual se activan las amígdalas cerebrales, surge el mismo proceso del hipotálamo, la adrenocorticotropina, la producción de cortisol, y el cortisol tiene un efecto sobre la mitocondria, pero en esa primera instancia de alarma todavía eh, no pasa nada, la mitocondria sigue produciendo su ATP, sigue produciendo energía y la glía empieza a producir el neuropéptido Y, que facilita la producción a la mitocondria, es decir, responde sin dificultad a la mitocondria frente a las exigencias orgánicas de ATP. Así que el neuropéptido Y, eso es lo que hace, mantener esa homeostasis energética que la produce la neuroglía frente a la presencia del cortisol para ayudar a la mitocondria para que siga manteniendo su producción de energía y no haya ningún deceso en la activación del paciente. El paciente sigue resistiendo a la situación de estrés, igual a amígdalas cerebrales, ACTH, producción de cortisol, el neuropéptido Y sigue funcionando y el paciente sigue en resistencia. El paciente sigue reparando, su mitocondria sigue reparando, sigue produciendo ATP, pero empieza a producirse un leve estrés oxidativo,
una leve sobreactivación inmune sin que se deje de producir ATP todavía. En la siguiente fase del estrés, que es la retroinhibición, es decir, igual se produce el estímulo de amígdalas cerebrales, pero la presencia del cortisol disminuye porque le da una orden a los receptores glucocorticoides que precisamente están en el hipocampo para que inhiba la producción del factor liberador de adrenocorticotropina, no se estimule tanta ACTH para que no se produzca más cortisol, pero empieza a disminuir el neuropéptido Y. Ahí ya empieza a producir óxido nítrico y el anión que empieza a interferir con la mitocondria, el anión superóxido, perdón, el anión superóxido, que empieza a meterse con la función de la mitocondria, pero todavía no le inhibe la función de producción de ATP. Es decir, todavía el cortisol hace un retorno basal, simplemente hay un inicio de estrés oxidativo. De manera que ahí empieza un poco el estrés oxidativo, un poco la sobreestimulación del sistema inmune, hasta que definitivamente la inhibición del cortisol no se da porque vienen las enzimas, las proteinquinasas que lo que hacen es bloquear los receptores de los glucocorticoides, de manera que cuando el cortisol intenta subir a decirle al receptor de glucocorticoides, mira, hay suficiente cortisol, no tiene que seguirlo produciendo, no lo puede hacer porque las proteinquinasas han inhibido esos receptores de glucocorticoides y por eso el hipotálamo vuelve a dar la orden de adrenocorticotropina, se produce cortisol, aumenta el cortisol, hace ese impacto sobre la mitocondria y ahí sí aumenta el óxido nítrico, el anión superóxido y ahí empieza la apoptosis y empieza la disminución de la producción de la energía y vienen trastornos, todos los que podamos saber desde el punto de vista somático y desde el punto de vista psíquico, ansiedad, estrés, depresión, agotamiento, los trastornos del sueño y el deterioro cognitivo. La neuroglía aumenta, empieza a producir toda la respuesta como sistema inmune y viene la neuroinflamación. De tal manera que se activa este eje, como les acabo de mostrar en las primeras diapositivas, y hay un ciclo vicioso de estrés, ansiedad, depresión, estrés, ansiedad, depresión. De manera que cuando se estructura el diagnóstico somático del paciente, ya ha habido todo este preámbulo en el paciente sin una sintomatología somática, pero sí psíquica, solo que a la que el paciente no le ha prestado realmente atención. Uno de los síntomas a la que, a la que la gente generalmente no le presta atención es al agotamiento físico, a la ansiedad, a sentirse estresado, le parece normal de la vida, y a los trastornos del sueño le parece normal pasar una noche sin dormir, y una noche es el inicio de varias noches por delante. De manera que ya empieza una, una, una acción franca sobre la mitocondria y empieza una franca apoptosis hasta que esto se restaura nuevamente cuando se empieza a trabajar el paciente, a hacer la desintoxicación del terreno, tanto somático, emocional, por el tratamiento que sea que el paciente va a recibir. Todo va retornando a lo que es. Pero esto es el síndrome de sensibilización central. Es decir, todas esas alteraciones que ven ahí es lo que el paciente presenta de manera silenciosa. Es decir, son diagnósticos que son inconclusos, que no son definitivos, pero que están causando un malestar en el paciente. Y es el famoso síndrome de sensibilización central que inicia todo tipo de enfermedades metabólicas, la inflamación mínima persistente, las enfermedades neuropsiquiátricas.
de manera que es la desregulación neurosensorial, produce las alteraciones neuroendocrinas, el sistema inmunológico, la disregulación del sistema inmunológico, la cronicidad del proceso, que aumenta el estrés oxidativo, como se los acabo de mostrar, a partir del exceso de cortisol por una emocionalidad del paciente, provoca toda la liberación de las sustancias proinflamatorias e inmunológicas, la difusión de las mitocondrias, como les acabo de mostrar, fruto de la desregulación de todos los sistemas íntimamente relacionados. Y toda esta sintomatología compleja y variada, ya que no hay ningún órgano que se libre de la acción de todos estos sistemas para explicar esto. Y esto es cuando ya llega el sistema nervioso entérico, eh, el, eh, todo el tema de las disbiosis, a los que tampoco se les suele prestar atención hasta cuando ya es un diagnóstico franco, entonces es cuando se le presta atención, pero el paciente empieza con una desregulación de su sistema, de su sistema nervioso entérico, de su sistema gastrointestinal, de manera que generalmente en el parto se produce Bifidobacterium, Lactobacillus, Prevotella, Staphylococcus. Eso es lo normal, lo que debe producirse. Bacterias anaerobias, Firmicutes, de tal manera que a los 3 años de edad tenemos las mismas bacterias que un adulto. Si tiene una dieta rica en proteínas, como suele ser, hay mucho bacteroide, y si es en alta en fibras, que es lo ideal, pero no es lo que suele ser, es rica en protela. De manera que los prebióticos sobre los alimentos no digeribles, es decir, este es el prebiótico natural que producimos sobre el alimento que no digerimos, el sistema nervioso entérico se defiende y trata de producir, de contrarrestar su prebiótico natural, el bifidobacterio y el lactobacillus. ¿Qué hacen los antibióticos? Producen enseguida la disbiosis. Yo tengo cualquier cantidad de pacientes que empiezan temas de ansiedad, de depresión, de estrés, a partir de unos antibióticos, muchas veces no necesarios, que producen la disbiosis, que lo que hacen es o aparecer la disbiosis o exacerbar la disbiosis. Obviamente, el estilo de vida del paciente va a definir una disbiosis en el paciente, el medio ambiente que el paciente tenga, si tiene ejercicios o no. La manera como el paciente percibe e interpreta va a definir una disbiosis. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso entérico se producen los mismos neurotransmisores que vimos que se producen a nivel del sistema nervioso central. En el sistema nervioso entérico igual se produce serotonina, igual se produce todos los neurotransmisores para la ansiedad, el estrés y la depresión. Y la interacción social también va a depender. En este momento tenemos el famoso síndrome de la cabaña, es decir, las personas tienen mucho miedo a salir y a contagiarse, mucho miedo a la muerte, han habido muchas muertes, muchos duelos todavía no resueltos, hay mucho temor por el tema laboral, el tema profesional, el tema económico, está el síndrome de la cabaña en pleno. Y este miedo hace que se produzca todo el tema miedo, ansiedad, el tema de la disbiosis. Entonces, este es un estudio que muestra claramente la composición del microbioma intestinal está influenciada por el estrés emocional y fisiológico. Es decir, el estrés que hace a nivel del sistema nervioso entérico, a nivel gastrointestinal, disminuye el moco. Al disminuir el moco, disminuyen las lactobacillus. Y las lactobacillus son bacterias beneficiosas porque ellas son las que degradan el triptófano. Es decir, son las que convierten el triptófano en serotonina y la serotonina en melatonina para que el paciente pueda tener un buen estado de ánimo y pueda dormir adecuadamente. De manera que se comprobó que se producía una ansiedad por separación en el mono rhesus, sus concentraciones fecales de lactobacillus disminuyeron al alterarlo. Los lactobacilos en la CS fue menor en estudiantes sanos durante un periodo de estrés extremo que durante un periodo de estrés leve. Es decir, tenemos bacterias patógenas y tenemos bacterias beneficiosas, pero las bacterias beneficiosas disminuyen, como les acabo de mostrar, a partir del estrés que disminuye el moco a nivel intestinal.
Los prebióticos simplemente son alimentos altos en fibra. El triptófano, esto es lo que hace, disminuir la ansiedad, mejora el estado de ánimo, mejora la calidad del descanso, el sueño, disminuye esa ansiedad del paciente por comer, hay un control motor, hay calma, mejora el sueño ciclo-vigilia, hay una mejor frecuencia respiratoria, la temperatura corporal. Y sobre el comportamiento, obviamente es un paciente que no va a estar deprimido, no va a estar ansioso, no va a tener estrés, va a tener una mejor manera de percibir la vida, una mejor comportamiento de su hipocampo, va a tener un mejor manejo del estrés, del miedo y del apetito, no va a estar comiendo por ansiedad. De manera que esto es importante. De manera que la microbiota intestinal, miren toda la disfunción orgánica que produce la microbiota intestinal, igual que el síndrome de sensibilización central. Les pongo el mismo esquema, es el mismo esquema del síndrome de sensibilización, exactamente el mismo. Solamente que el síndrome de sensibilización central ocurre en el primer cerebro, sistema nervioso central, y la microbiota intestinal o la disbiosis ocurre en el segundo cerebro o en el sistema nervioso entérico. De manera que el sistema nervioso central no es un producto nunca terminado. Esto es muy importante saberlo para saber que se puede confiar en la resiliencia del paciente. Siempre cambiante, cambiable, como resultado de la interacción de factores genéticos y epigenéticos. Epigenético quiere decir de la forma de vida que tiene el paciente. De manera que hoy en día hablamos de la neurología restaurativa, es decir, una actitud del paciente de nada pasa a haz que pase, es la actitud del paciente. Y hablamos de neuroplasticidad, que es la habilidad que tiene el cerebro siempre de reorganizarse, tanto como en su estructura como en su funcionamiento. De manera que tiene la capacidad de la neurogénesis, crear nuevas neuronas, que quiere decir nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar, nuevas sinapsis, es decir, abandona las viejas sinapsis porque mueren las viejas neuronas, quiere decir que abandona las viejas maneras de comportarse porque mueren las viejas maneras de comportarse. Se refuerzan las nuevas sinapsis, es decir, el nuevo comportamiento incipiente del paciente para que sea cada vez más resiliente y las sinapsis no debilitadas simplemente empiezan a desaparecer. Estos son los mecanismos de la resiliencia. Es decir, la microglía lo que hace es atraer las células dañadas y elimina esos detritos celulares. Los detritos celulares son los que el paciente le llama la pensadera, que lo produce el estrés y la ansiedad. Son estos desechos que va quedando. La microglía lo va limpiando precisamente para hacer la neuroplasticidad, la resiliencia. Después se produce una reacción astrocítica, es cuando se libera el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es el encargado de las funciones mentales superiores para que funcione adecuadamente, restaurar la memoria, la atención, la orientación, la concentración en el paciente. Pero si no se restaura el factor neurotrófico derivado del cerebro, obviamente va a haber apoptosis exagerada, porque él es el encargado de la apoptosis. Se estimula el crecimiento de nuevos axones que van a guiar a las nuevas neuritas o las, digamos, las neuronas pequeñas que van cogiendo fuerza y el paciente va siendo realmente resiliente tanto psíquica como somáticamente. De manera que el proceso culmina en nuevos contactos sinápticos. En japonés, la palabra crisis se compone de dos caracteres, amenaza y oportunidad, como lo están viendo ahí. De manera que el paciente tiene la opción de, en medio de una crisis como la que estamos viviendo de la pandemia, o quedarse con la amenaza de la situación o tomar la oportunidad de la situación. Va a depender mucho del abordaje que le hagamos al paciente. Es decir, hoy, en este momento, el gran llamado terapéutico de la pandemia es cuáles son mis viejas maneras de pensar y cuáles son las nuevas maneras de pensar, la actitud de resiliencia del paciente. Cuáles son las mismas decisiones que me llevan a las mismas actitudes, que me llevaba a crear las mismas experiencias, a sentirme de la misma manera
y a seguir siendo la misma persona. Hoy la nueva situación exige una nueva manera de ser, cambiar por otras maneras de pensar, ser resiliente, neuroplástico, para tomar otras decisiones, tener otras actitudes, crear otras experiencias en la vida, tener nuevas maneras de sentirse para tener un nuevo ser normal. Muchísimas gracias por haberme escuchado.